Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos amigos y hermanos que nos acompañan para adorar a Dios en esta preciosa ocasión. Como ven, en un momento a otro transformamos nuestra plataforma acá con el motivo de dirigirnos a ustedes para compartir el mensaje de hoy. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por preferir adorar a Dios con nosotros. El motivo por el cual cambiamos un poquito en un momento a otro nuestra plataforma en esta ocasión es porque queremos comenzar una serie de estudios basado en la historia de Elías. A partir de aquí, de vez en cuando usted escuchará algunos temas, reflexiones, basado en la historia de Elías. Y es por esa razón de que quisimos arreglar nuestra plataforma de esta forma para que usted se familiarice un poquito más con el tema que comenzaremos a compartir con nuestra audiencia a partir de hoy en adelante. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestros amigos que nos acompañan localmente aquí. Bienvenidos a todos y también a todos nuestros amigos que nos acompañan en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo. Y bueno, sin más preámbulo, quiero invitarlos a ustedes para inclinar el rostro para que así con la bendición de Dios podamos comenzar a desarrollar nuestra pequeña meditación en esta ocasión basada en la historia de Elías. Así que vamos a pedir la bendición de Dios, su dirección y la sabiduría de lo alto para que la historia de Elías nos traiga lecciones preciosas para nuestra vida de hoy. Así que inclinemos el rostro y dirijámonos a Dios. Querido Padre, aquí estamos delante de ti. Queremos que tú nos hables. Háblanos. Queremos abrir tu santa palabra con tu bendición, con tu dirección. Queremos de nuestra parte abrir las puertas de nuestros corazones, así atesorar tus dichos aquí. Bendice a mis hermanos que nos acompañan. Bendice a cada uno en sus luchas, en sus tribulaciones, en sus necesidades, en los problemas diarios que tenemos que enfrentar. Que el tema de hoy y los otros temas que compartiremos a partir de aquí en adelante nos traiga respuestas a las preguntas que tenemos en la vida diaria. Nos traiga soluciones a nuestros problemas, ya que al abrir tu libro sagrado es tu voz la que escuchamos. Y es por eso que lo queremos abrir en el nombre de Jesús. En su santo nombre lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Mis queridos amigos y hermanos, la historia de Elías, a pesar de que ocurrió hace siglos y siglos atrás, sin embargo, no deja de enseñarnos preciosas lecciones que afectan nuestras vidas de hoy. Y quiero comenzar con ustedes dándoles una pequeña introducción a la historia de Elías, hablando de él un poco, de su personalidad, de quién era él, qué hizo. Bueno, por supuesto es un personaje muy conocido y seguramente más de alguna vez usted ha escuchado alguna historia acerca de Elías, algún tema, algún sermón, no sé, o has leído sobre él, porque la historia de Elías es impresionante. Es difícil pasar por alto su historia mientras nosotros leemos la Biblia. A mí en lo personal me encanta meterme de lleno a la lectura de la historia de Elías, porque me pongo en su lugar cuando leo su historia. Y cuando leo su historia, siento que es Dios quien me habla a mí directamente, porque Elías ya no está con nosotros, está en el cielo, pero las lecciones de su vida siguen impactando nuestras vidas de hoy. Y por ser un personaje muy conocido, es por ello que es fácil estudiar su historia.
es fácil sacar lecciones preciosas de su vida, ya que, según el apóstol San Pablo, que todo lo escrito en la palabra de Dios, pues lo permitió Dios para que fuera parte de su palabra, para que fuese una enseñanza a nosotros los que vivimos en este tiempo. Por lo tanto, qué mejor tomar un tiempecito para educarnos leyendo este libro sagrado y especialmente las historias de personajes que pasaron por diferentes circunstancias de la vida, tuvieron que enfrentar miedo, temor, problemas, tuvieron que enfrentar tantas frustraciones en la vida, que pasaron por circunstancias difíciles y en algunas ocasiones a veces se encontraban entre la espada y la pared sin ninguna salida. Pero en ese momento Dios se manifestó maravillosamente en la vida de estos personajes. Y por supuesto, ¿por qué no podría ser la historia de estos hombres o de Elías nuestra historia de hoy? Claro que sí se puede, porque el mismo Dios, quien dirigió la vida de este hombre en el pasado, está dirigiendo tu vida hoy en este tiempo. Ahí donde estás. Aunque quizás usted se puede preguntar, bueno, pero si yo soy un ser humano de tantos seres humanos que viven en el planeta, ¿cómo Dios puede dignarse en tener un cuidado especial de mí? ¿Cómo podría tomarme en cuenta? ¿Cómo puede tener un plan para mí? Bueno, le tengo buenas noticias, mi querido amigo, hermano y familia. Dios te ama. Dios te conoce. No importa quién eres. Quizá nosotros en este tiempo, en esta tierra, nunca llegaremos a conocer a mucha gente. Quisiéramos, pero no se puede. Pero aquel que te creó y me creó, Él sí te conoce perfectamente quién eres. Y al nacer, preparó un plan maravilloso para ti. No importa dónde estás, en algún rincón por ahí alejado de las grandes ciudades, en un lugar remoto por ahí, Dios está ahí contigo porque tiene un plan maravilloso para ti. Así que, ahora, veamos entonces qué puede enseñarnos Dios a través de la historia de Elías en la lectura de la palabra de Él en esta ocasión. Acompáñenme al libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 17. La historia de Elías en el Antiguo Testamento comienza en el primer libro de los Reyes, del capítulo 17 en adelante. Ahí comienza la historia de él. Pero en esta ocasión vamos a hacer un breve resumen de lo que hizo Elías, de conocerlo un poquito más a él de cerca, y con el tiempo vamos a ir conociendo un poquito más de cerca la historia de él. Y vamos a sacar lecciones preciosas de su vida, de cada etapa de su vida, de cada temor, de cada circunstancia difícil que él tuvo que enfrentar. Vamos a entrarnos de lleno al estudio de estas partes de su vida con el tiempo más adelante. Por ahora, hagamos un resumen de lo que fue la historia de Elías y veamos qué podemos aprender de su vida. Santiago 5, 17 y 18 dice lo siguiente. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 18. Y oró otra vez, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto. Interesante, mi querido amigo y hermano. Verán, Elías aparece acá de los labios de un hombre que se llamaba Santiago. Santiago, el autor de este libro, se cree que fue el hermano, medio hermano de Jesús. Al convertirse, por supuesto, llegó a ser un apóstol, un discípulo de Cristo. Seguramente anduvo con Jesús, claro.
¿cómo no haber conocido a Jesús si seguramente crecieron junto con Él? Y seguramente al convertirse y creer en Jesús, aprendió muchas cosas de Él. Ahora, cuando Él escribe algo sobre el profeta Elías, es algo interesante, maravilloso y revelador lo que Él escribe del profeta Elías. Ahora, antes de proseguir un poquito más adelante para explicar lo que dice Santiago sobre Elías, vale la pena recordar y hacer un pequeño resumen de la vida de Elías. Cuando Elías aparece por primera vez en la Biblia, en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, de repente aparece abruptamente, sin ninguna introducción, sin que el autor nos hable de él, de su pasado, de su niñez, de su juventud. Simplemente lo menciona a Elías como un ser humano, un profeta que apareció ante Acab, enviado por Dios para dar un mensaje en un tiempo de crisis. No nos habla más de sus padres, simple menciona que era de Galaad, bueno, al oeste quizá del Jordán o algún lugar por ahí. Es todo lo que sabemos de él. Ahora, eso es algo interesante notar. En algunos casos, al presentar la Biblia, la vida de otros personajes o grandes profetas, generalmente siempre ellos mismos se presentan de dónde son y fueron llamados por Dios, como el profeta Isaías, Jeremías, que se presentan así, el profeta Jeremías, enviado por Dios, o Dios me habló, palabra de Dios que vino a tal, fulano, en fin. No fue así con Elías. Parece que Elías aparece en un momento tan crítico de la historia del pueblo de Israel. Y no había tiempo ni siquiera para presentarse quién era y de dónde venía, y pues ni para contar un poquito de su pasado. Tenía un mensaje urgente que presentar al pueblo de Israel. Por esa razón, Elías aparece abruptamente en la historia bíblica. Ahora, a partir de entonces, Elías, fíjense bien, aparece por primera vez. Su primer mensaje era para el rey, el gobierno o el presidente de la gran nación que había caído a la idolatría. Y su mensaje fue: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia por 3 años y medio, sino hasta que yo hable otra vez. Interesante. ¡Qué fe de aquel hombre! ¿Acaso usted y yo podríamos alguna vez hablar con tanta certeza de esa forma, con una afirmación diciéndole esto va a ocurrir o esto se va a hacer, esto se va a cumplir, esto se va a realizar, o para hacer un milagro o para sanar a un enfermo? ¿Verdad que no podemos nosotros hacer eso? Claro, surge la pregunta entonces ahora. Bueno, dicen algunos, eso fue Elías. Elías fue un profeta poderoso, fue un profeta que anduvo cerca de Dios, fue un profeta bueno, fue un profeta con el Espíritu de Dios, fue un profeta que no cometió errores. Así recordaríamos o resumiríamos algo de la vida de Elías. Y entonces nos quedamos como que tan bajito al compararnos con un gigante en la fe, como lo fue Elías. Nada menos para que por su palabra no haya llovido por 3 años y medio. Claro, esto nos induce a pensar de que Elías no fue cualquier hombre. Así habló y así se cumplió. Y comenzó inmediatamente la sequía en el país. Y por 3 años y medio no llovió. Mientras tanto, Elías recibe órdenes de Dios para que se esconda ahí a la orilla de un
de un arroyo y Dios le mandó a que aves del cielo, unos cuervos especialmente, lo sustentaran y le llevaran comida. Más adelante vamos a enfocarnos un poquito más en esta parte de su historia. Después se seca el río, lo manda a Sidonio, si no me equivoco, y ahí vive por 3 años y medio en la casa de una viuda donde ella, siendo pobre, sin tener dinero ni sustento, ni siquiera para un día, Dios milagrosamente proveyó para las necesidades no solamente de Elías, sino para la pobre mujer quien recibió con gozo al profeta en su casa. Mientras tanto, las necesidades aumentaban en el país. Mientras tanto, los problemas aumentaban, la sequía aumentaba, el hambre aumentaba y comenzaban a preocuparse la gente. Y sabemos nosotros que todo eso sucedió porque el pueblo y la nación se había apartado de Dios. Esta es la consecuencia inevitable de apartarnos de Dios, mi querido hermano, amigo y familia. Dios es el creador del mundo. Nos creó con un propósito. Nos creó para adorarlo a Él. Nos creó para exaltar su nombre, para servirlo a Él. Y nos da un periodo de tiempo tan corto sobre la tierra, no es para que vivamos aquí solamente, ni es para que nos adueñemos de nuestras vidas y de todo lo que podamos aquí sobre la tierra, perdiendo de vista que no estamos viviendo sobre la tierra por toda la eternidad y que estamos aquí temporalmente para prepararnos para la vida futura con Cristo cuando Él venga por nosotros. Y así, el pueblo se había apartado de Él. Y es fácil perder de vista a nuestro Creador con tantas cosas que nos abruman en este tiempo, con tantas actividades, tareas que nos inventamos, metas que alcanzar, estudios que lograr, carreras que terminar, dinero que ahorrar, cosas que comprar, edificios que construir, en fin, tantas cosas que nos abruman que a veces perdemos de vista el verdadero objetivo por el cual nos creó Dios sobre esta tierra. Y luego, cuando Dios permite las consecuencias terribles de nuestro apartamiento de Él, de nuestro alejamiento de Él, ahí es donde a veces reaccionamos como el hijo pródigo, nos volvemos en sí y nos preguntamos, pero ¿qué hice con mi vida? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué hago? Ya estoy viejo, ya me queda poco tiempo y si no hice nada en el pasado, ¿qué haré ahora de aquí para adelante? Bueno, nos suele suceder y así sucedió con el pueblo de Israel. Mientras tanto, aquel hombre de poder, de milagros, el profeta Elías, vivía cerca de Dios. Y un poquito más adelante, luego lo encontramos yéndose a encontrar con el rey Acab y lo desafía para que ambos tuvieran un encuentro sobre el monte Carmelo. Seguramente usted ha leído parte de esa historia, es increíble. Elías le dice, reunámonos sobre el monte Carmelo, veamos quién es el Dios verdadero. Y ahí le dice al profeta Acab, reúna a todos los profetas de tus Baales, de tus dioses, en fin, eran más de 400, presenten ellos un sacrificio y ustedes oren, adoren y el Dios que haga descender fuego sobre el sacrificio, ese será el verdadero Dios. Y yo por mi parte, decía Elías, haré lo mismo, pero ustedes primero. En fin, usted seguramente ha escuchado la historia o ha leído. Comenzaron desde la mañana los profetas de Baal a adorar, a gritar y a cortarse con cuchillo, que era una práctica pagana, parte de la adoración que ellos practicaban en su sistema de religión, cosa que la Biblia condena. De ninguna forma debería ser la forma de adorar a Dios con estas prácticas que ellos practicaban. Pero en fin, pasó el tiempo, nada. Seguramente
el diablo estaba tan inquieto, nervioso con hacer un milagro ahí con una chispa, enviar un fuego ahí sobre el sacrificio de los Baales para que el mundo entero proclame que Baal era el Dios. Y saben que el diablo tenía el poder de hacer eso. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ¿ha escuchado o ha leído la historia de Job? Bueno, en una ocasión dice que el diablo hizo descender fuego del cielo sobre los sirvientes y animales o las posesiones de Job. De esa forma, trajo una tragedia en la vida de Job. Usted seguramente conoce la historia. ¿Quién hizo descender fuego del cielo sobre las posesiones de Job? Fue el diablo. ¿Tenía él poder para hacerlo? Entonces sí. ¿Por qué no lo hizo en esta ocasión cuando Elías desafiaba a los profetas de Baal junto con el gobernador del país? Claro que podía, pero en esta ocasión Dios limitó el poder del diablo. ¡Qué maravilloso es Dios! Él tiene el poder para dominar al diablo. Él, si quiere, no le da permiso para que tenga acceso a la tierra, para que tenga acceso a nuestros hogares, a nuestras vidas. Mientras estamos cerca de Dios, Dios puede limitar el poder del diablo. Así que en esta ocasión, por más nervioso que se haya puesto el diablo, no pudo siquiera hacer un milagro de encender un fuego sobre el altar del sacrificio de sus profetas. En cambio, por el otro lado, a Elías le toca el turno de ofrecer el sacrificio. Miren qué forma, esto se encuentra en el capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Elías entonces ora con una solemnidad, con tranquilidad, se arrodilla, rostro a tierra ante Dios, diciéndole gracias porque tú eres Dios, tú siempre me escuchas y este pueblo sabrá que tú eres el Dios que está vivo y que ellos se han apartado de ti. Elías termina de orar y de repente un fuego desciende del cielo y consume el sacrificio que estaba ofreciendo Elías. Elías entonces hace una invitación al pueblo. Si Baal es Dios, id en pos de él. Y si es el verdadero Dios, seguidlo a él. El pueblo reconoció que Baal no era sino que una estatua que ellos estaban adorando, que no tenía vida ni poder para hacer algún milagro, ni para resolver algunos de los problemas más pequeños del país. Es que solo Dios tiene el poder. Pero miren, como estamos siguiendo la historia de Elías y lo estamos siguiendo un poquito más de cerca, estamos conociéndolo un poquito más a Elías. Él ora para que no llueve y no llueve. Él ora para que descienda fuego del cielo sobre el sacrificio y que la nación por completo se dé cuenta que hay un solo Dios, no hay muchos dioses. Y miren, hace descender fuego del cielo y consume el sacrificio ahí. ¿No lo miraríamos a él como un hombre de poder? ¿Alguien sobrenatural, un gigante en la fe? Claro que sí. Pero luego, avanzando un poquito más en la historia, en una ocasión otro de los reyes paganos que estaba molesto con el profeta Elías, porque Elías siempre le decía a la gente que volviera a Dios. El rey en esta ocasión estaba enfermo o uno de sus hijos, si no me equivoco, fue entonces a consultar al dios de Ecrón. En el camino se encuentran los mensajeros del rey con Elías. Y Elías les dice de esta forma: no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar allá al ídolo de esa gente pagana. Bueno, la gente, el grupo de soldados que iba allí para arrestar a Elías, dice que Elías proclamó algo parecido así: si yo soy siervo del Dios Altísimo, que descienda fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo y consumió 50 soldados de los más fuertes que envió el rey en esa ocasión. El rey enojado no lo podía creer, envió otros 50
Y aquel que dirigía a los soldados con autoridad, molesto, le dice lo mismo a Elías, siervo de Dios. Y Elías contesta otra vez, si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma a ustedes. Y otra vez desciende fuego del cielo y los consume a él. Un tercer grupo enviado por el rey, esta vez el que dirigía este grupo fue un poquito más humilde y reconoció su debilidad y reconoció a Dios. Antes de que sucediera la misma tragedia, se dirige a Elías, por favor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Y ahí Elías pues accede a que acompañara a estos 50. Pero miren, hace descender fuego del cielo. De hecho, en una ocasión los discípulos, mientras fueron enviados a Samaria para preparar el campo misionero delante de Jesús, y no fueron bien recibidos, Juan y Santiago dicen que volvieron enojados y se acercaron a Jesús. Señor, ahí fue donde recitaron y recordaron lo hecho por Elías, de lo que estábamos hablando ahora. Le dicen a Jesús, ¿quieres que como Elías hagamos descender fuego del cielo y consuma a todos estos cabezones que nos maltrataron? Y Jesús los reprende, dice, ustedes no son no sé de qué espíritu lo dirige, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar la vida de los hombres, no para perderlas. Pero qué escena tan extraordinaria y sobrenatural de la vida de Elías. Bueno, podríamos seguir. ¿Qué tal si nos acordamos de cómo terminó Elías? Bueno, vale la pena recordar un poquito, aunque vamos a entrar en más detalle de dónde y cómo terminó Elías, pero Elías fue llevado al cielo. Por lo tanto, Elías no está muerto hoy, él está vivo, está en el cielo, porque Dios decidió llevarlo consigo. La grande pregunta ahora, después de conocer un poquito el trasfondo de su historia, es, quizá somos ahora tentados a pensar de que sí, Elías probablemente fue un ángel, fue un profeta especial, fue un ser humano de otro planeta, para que haya hecho tal cosa, para que haya sido un hombre con ese espíritu, con esa devoción, con ese coraje de realizar un reavivamiento y una reforma en toda la nación, para que haya hecho todos estos milagros, y luego en la casa de la viuda donde se hospedó por 3 años y medio mientras duraba la sequía, resucitó el hijo de la viuda. Imagínense, resucitó un muerto. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que Elías era de otro planeta. Así pensaríamos nosotros. Pero saben, ahora volvemos al texto que leímos en la palabra de Dios. Y vale la pena recordar, a ver qué nos dice el discípulo, el apóstol Santiago. Escuchen otra vez lo que dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Otra vez oró, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora, quiere decir que no importa cuántas cosas extraordinarias realizó Elías, déjeme decirle que Santiago nos recuerda que Elías no era de otro planeta. Elías no venía del cielo, no era un ángel, no era una persona especial, con cualidades especiales que no poseemos nosotros los otros seres humanos. Santiago nos recuerda que Elías fue un ser humano. Y la Biblia nos enseña, era un hombre
con pasiones semejantes a las nuestras. ¿Saben qué quiere decir eso? En otras palabras, Elías fue un hombre, simplemente un hombre como nosotros. Nada había en especial en él que nosotros no lo tengamos. Él no fue dotado de dones sobrenaturales de los que Dios nos priva a nosotros, los demás seres humanos. No. Las mismas cualidades de Elías las tenemos nosotros. Las mismas pasiones que tuvo Elías las tenemos nosotros. Las pasiones, las debilidades que nosotros tenemos, las tuvo Elías. La grande pregunta y lo que me inquieta a mí ahora saber es cómo Elías pudo llegar a ser el profeta que fue, si no fue nada especial, si no fue dotado de dones especiales y sobrenaturales de los que Dios nos privaría. Si él no fue un ángel, si él no fue alguien especial, si no viene del cielo, si no viene de otro planeta, quiere decir que es igual que yo, igual que usted. Así es. Entonces, la grande pregunta ahora, ¿cómo logró ser lo que él fue? Ahora, mis queridos hermanos, quiero repetirles una parte de lo que nos recuerda Santiago. Elías fue un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Dijo, quiere decir que la palabra en hebreo o en griego que menciona Santiago ahí, literalmente significa que Elías era un hombre de los mismos sentimientos y emociones que nosotros. No fue nada diferente. Algo interesante. Entonces, ¿cómo logró él? Esa es la grande pregunta. ¿Cómo logró superar todo eso? Fíjense bien, hemos repasado algunas cosas extraordinarias de su vida, pero si hasta aquí nos quedáramos, tal vez podríamos sacar la conclusión de que Elías realmente fue un hombre extraordinario, tal vez vino del cielo, pensaríamos, pero no. Porque en la Biblia también se registran las debilidades de él. Por eso Santiago nos recuerda que tuvo sentimientos, emociones o debilidades semejantes a las nuestras. Elías también tuvo miedo. Después de esta obra tan extraordinaria que contempló sobre el monte Carmelo, inmediatamente llegó la noticia a oídos de Jezabel, la esposa del rey Acab, y Jezabel era una reina pagana y malvada, mataba a los profetas y envió un mensajero inmediatamente a Elías y le dice, si mañana no pongo tu vida como la de uno de mis profetas que usted mató, que Dios me dé más y me añade más. Si mañana no vas a estar muerto. Y Elías, ¿saben qué pasó con él? Increíblemente, el miedo se apoderó de él y huyó. ¿Quiere decir que Elías también tuvo miedo? Sí. Fíjense, comenzó a vagar, ahora se fue huyó en el desierto. Más adelante lo encontramos en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, ahí solo. Y había caído en una depresión tan grande que él no deseaba otra cosa más que morir. Y oró al Señor diciendo, Señor, basta, ya no aguanto. Tengo muchos problemas, tengo miedo. Si me matan, he pasado todo el tiempo trabajando para ti. ¿Qué me espera de acá para adelante? Yo soy anciano. Me persiguen para matarme, solo yo me he quedado hasta aquí, ya no quiero seguir. Señor, yo no soy mejor que nadie. ¿Sabe qué? Quítame la vida. Esto lo llamamos una depresión muy fuerte, en un grado tan avanzado que Elías haya deseado morir. Fíjense bien. Ahora tiene razón Santiago al decirnos de que Elías fue un hombre semejante
de pasiones semejantes a las nuestras. Tuvo miedo, cayó en depresión por los problemas, por las inquietudes, por las preocupaciones, por la incertidumbre de qué iba a pasar con él en el futuro. Y llegó un momento cuando él pensó, pues ya no tengo salida, ¿saben qué? Mejor me muero. Y ahí es donde aparece Dios de forma maravillosa en la vida de Elías. Más adelante vamos a dedicar un tiempecito cómo pudo sacar a Elías de esta depresión terrible en la que no deseaba más ninguna otra cosa más que la muerte. ¿Cómo le ayudó Dios? Nos interesa saberlo, porque así como le ayudó a Elías, le interesaba en su bienestar, así quiere ayudarte a ti y quiere ayudarme a mí. Entonces, Elías fue alguien simplemente como nosotros. Ahora, todos los seres humanos, bueno, Dios nos creó a todos nos creó de sentimientos, emociones, y ningún ser humano es diferente a otro. Un estudio que data de siglos en el pasado muestra que que los caracteres de los seres humanos se dividen en 4 categorías. Y según este estudio, dice que entre estas 4 características que dominan a los seres humanos en carácter, existe en la categoría de los coléricos, los flemáticos, los sanguíneos y se me olvidó lo otro, los coléricos, los flemáticos, los sanguíneos y los melancólicos. En alguna de estas categorías caemos. Pero ahora, es interesante cómo Dios nos haya creado, porque nosotros estamos llenos de emociones, somos seres emocionales. Cuando enfrentamos alguna situación difícil, literalmente pues, no podemos evitar que reaccionemos y reaccionamos mostrando nuestras emociones. Por ejemplo, si nos encontramos ante una situación desagradable, el sentimiento que aparece en nosotros es la ira a veces. Algo que no nos gusta, algo que no nos parece bien y nos airamos. O a veces, si nos encontramos en un peligro, el sentimiento que aparece inmediatamente en nosotros es el miedo. En fin, tantos otros sentimientos y emociones que son parte de nuestro ser. A eso se refiere Santiago, que Elías no fue diferente. En momento de miedo huyó. En momento de coraje y de problemas se deprimió. Eso es la reacción natural de los seres humanos. Y no es ningún pecado que nosotros reaccionemos y mostremos nuestras emociones porque somos seres humanos. Ahora, claro, dentro de esas 4 categorías estamos nosotros, algunos como los coléricos, por ejemplo, son más expresivos, son más atrevidos, son más intrépidos, muestran más lo que son. Y entonces cualquier cosa expresan públicamente y sin miedo sus emociones. Esos son los coléricos. Los flemáticos son lo opuesto. Los flemáticos son más tranquilos, más callados, no muestran sus sentimientos, no es porque no tienen sentimientos, sino porque es la personalidad de cada uno. Somos diferentes, pero el hecho de que no lo mostremos no quiere decir que algunos son más especiales y dotados de dones y habilidades extraordinarias que otros, no. Si bien no todos somos iguales, sin embargo, todos somos seres humanos de sentimientos y de emociones. Ahora,
Si Elías no fue diferente a nosotros, ¿cómo entonces él logró ese cambio? Interesante. Porque algunos de nosotros pensamos que algunas de las emociones son pecado. Por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes, enojarse, airarse, ¿será que es pecado? Algunos creen que sí. Pero dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Ajá. O sea que la ira, enojarse, es una emoción, es un sentimiento natural que no es pecado. El problema es lo que hacemos cuando manifestamos esa emoción y ese sentimiento, y eso es lo que define si vamos a pecar o no. Pero el sentimiento natural de la ira es natural, no es ningún pecado. Si un día tenemos celos, pues es algo natural del ser humano. Lo que podemos hacer bajo el efecto del celo, mientras sintamos ese celo y lo alimentamos y le damos vuelta al mismo sentimiento en la cabeza, y ahí es donde muchas veces llegamos a pecar. Pero en sí no es malo. Ahora, hay un texto que no sé si ustedes le han puesto atención cuando lo leen, pero da fuerza y muestra la realidad de lo que estamos hablando acá al hablar de Elías. Y me refiero a Romanos capítulo 6 y especialmente el versículo 2. Pablo nos dice ahí de que nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cuándo? Cuando creímos en Dios. Cuando nos bautizamos, dice Pablo, fuimos sepultados con Cristo para nacer a una nueva vida. Ahora el pecado, dice, ya no se gobierne de nosotros, porque dice Pablo, nosotros hemos muerto al pecado. Ahora, escuchen la frase, lo que dice Pablo, muertos al pecado. No es el pecado que está muerto en nosotros, sino nosotros somos los que morimos al pecado, que es una diferencia tan grande. Ojalá si fuera el pecado que muriera en nosotros, pero no. El pecado sigue, es como si el pecado fuese un ser. No es un ser, pero lo voy a ilustrar de esta forma. Pablo, al hablar del bautismo, dice que cuando uno se bautiza, uno participa de la muerte de Cristo. Ok. Cuando una persona muere, eso es una realidad de la vida. El diablo, mientras nosotros vivimos, nos tienta, nos persigue. A veces pone problemas en nuestras vidas, quiere separarnos, quiere destruirnos, quiere hundirnos. Al fin, cuando caemos en sus trampas, en sus tentaciones, nos pisotea, nos abandona, porque lo que él quiere es destruirnos, acabar con nosotros y que nos perdamos y no nos salvemos. Ese es el plan del diablo. Por eso al diablo no le gusta que uno le busque a Dios. De primero hace problemas, se manifiesta de muchas formas, porque él sabe que si un ser humano y usted y yo nos levantamos y entregamos nuestras vidas a Dios, usted no sabe quién puede llegar a ser bajo el efecto de la gracia de Cristo. Pero ahora, cuando nosotros morimos, ahí es donde se acabó el poder del diablo, porque el diablo ya no puede tentarnos. Por eso el diablo odia que si uno descansa en el Señor, uno muere creyendo en el Señor, salvación segura y un alma más para el reino de los cielos y un alma menos en la banda del diablo. Eso es lo que hace enfurecer más al diablo. Entonces, muerto el diablo, perdió su poder sobre nosotros. Ya no puede tentarnos, ya no puede inducirnos, ya no puede hacernos perder. Porque estamos muertos. Pero en vida, el diablo nos tienta y nos persigue. Ahora, ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo venció Elías? Aquí está el secreto.
San Pablo nos dice, hay que morir al pecado. Y no solamente un día a la semana, un día al mes, cada año. Hay que morir al pecado todos los días. Porque el pecado, ya que no muere, entonces nosotros hay que morir al pecado para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros, dice Pablo. El pecado está siempre vivo. Y saben, mis queridos hermanos, eso es una realidad. Las luchas, las batallas, las guerras más grandes que se libran en el mundo no son las que se libran en Rusia, con Ucrania, en Medio Oriente, en otros países grandes, poderosos, con otros países. Las grandes batallas, las grandes luchas que se libran ahora mismo, se libran en mi corazón y en tu corazón. Usted define la victoria. Usted decide ser victorioso o ser derrotado por el enemigo. Ahora entendemos cómo un ser humano semejante a nosotros, simplemente igual que nosotros, como Elías, cómo él logró a llegar a ser lo que fue. Se murió cada rato para que el pecado no tuviera el poder sobre él. Obedeció las instrucciones inspiradas al apóstol Pablo siglos después. Hay que morir al pecado. Ahora, para ser más específico, y con eso concluyo, usted se preguntará, ¿y qué significa eso entonces que hay que morir al pecado? No entiendo. Es algo sencillo. Simplemente es colocar tu vida en las manos de Dios. Simplemente es parar de luchar. Simplemente es reconocer y decirle al Señor, Señor, no puedo. He luchado una y otra vez. He caído. No puedo avanzar. ¿Y sabes por qué? Tal vez has luchado solo. No logras un cambio en tu vida porque sigues luchando solo. Pero ahora, hágalo de la siguiente forma. Ahora entrégate del todo al Señor. Consagra tu vida al Señor. Dígale, Señor, ahora me cansé de luchar solo. Ahora, pongo mi mano en tus manos poderosas. Llévame de la mano. Encamíname a la salvación. Protégeme, Dios. Mi vida es tuya ahora. Ya no pertenezco a nadie. Tú me has comprado. Coloco mi vida en tus manos. Haz eso. Entrégale tu vida a Dios. Toma esa decisión de unirte a la iglesia. Busca una iglesia ahí donde estás, en cualquier lugar. Pida estudios bíblicos al pastor, a algún hermano, a algún líder de la iglesia. No importa, si no hay ninguna iglesia donde estás, cómprate una Biblia, consíguete una Biblia, comienza a estudiar, entrégale tu vida a Dios ahí y Dios se manifestará de forma poderosa y única en tu vida y te darás cuenta que no estoy mintiendo. Y si descubres la verdad en su palabra allí, comienza a obedecer, comienza a seguir al pie de la letra los consejos de Dios. Y si te pide que tienes que tomar esa decisión de bautizarte y entregarte más al Señor y acercarte más al Señor, no lo dudes, no lo pienses, hágalo. De esa forma, usted está muriendo al pecado para que no se enseñoree más de ti y poco a poco vas venciendo las debilidades en tu vida. Vas venciendo las probabilidades de caer, de sufrir, de descarriarse, de hacer lo malo, de decidir mal en la vida. De esa forma, Dios te va a guiar. De esa forma, Dios te va a cuidar.
De esa forma te vas a acercar más a Dios. De esa forma vas a vencer los pensamientos negativos, los sentimientos negativos. El cristiano tiene sentimientos, tiene pensamientos negativos, tiene emociones, pero una cosa quiero decirte, no permitas que tus emociones, tus sentimientos te guíen, porque son traicioneros. Jeremías 17:9, si no me equivoco, nos dice que el corazón es perverso y engañoso, que solamente Dios lo conoce. No podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos. Hay gente que dice, bueno, voy a entregarme a Dios cuando sienta que sí debo hacerlo. No va a llegar ese momento. Usted tiene que depositar su vida al Señor, tiene que hacer las cosas porque Dios lo dice, no porque usted lo piense o lo sienta. Entrégale tu vida al Señor. Hoy es el día de la salvación. ¿Quiere usted ser victorioso como Elías? ¿Quiere que tu oración tenga el poder que tuvo la oración de Elías? ¿Quieres que en tu vida, haya victorias como lo hubo en la vida de Elías? Bueno, has descubierto un secreto ahora. De aquí para adelante es imposible que continúes siendo igual después de haber entregado tu vida al Señor Jesús. Algo va a ocurrir en tu vida. Algo va a ocurrir en tu vida futura. Todo esto va a afectar tu vida profesional, tu vida conyugal, tu vida social, tu vida material. Porque si hay algo que me fascina a mí de Dios, es que Dios no solamente se interesa por tu salvación, por mi salvación, se interesa que seas feliz. Se interesa que tus hijos estén bien, que tengas un hogar unido, que tengas paz y tranquilidad y pueda llegar la noche y usted descansar tranquilo, sin temor a despertar el siguiente día. ¿Quieres experimentar eso? Quiero invitarte para que entregues tu corazón en esta hora. Y si quieres hacerlo, ahí donde estás, haga esa decisión y únete conmigo porque quiero orar por ti. Vamos a orar. Querido Padre, ahí a lo lejos, frente a la computadora, una televisión, una tableta, un teléfono, hay un hijo tuyo, una hija tuya que quiere entregar y está entregando su vida y su corazón a ti. Yo no lo conozco. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona? Pero tú sí, Señor. Acepta su vida, acepta su corazón y manifiéstate poderosamente en su vida. Si Elías no fue diferente a nosotros, no fue alguien especial que vino de otro planeta, ahora descubrimos el secreto del por qué llegó a ser quien fue. Gracias a que Él decidió morir al pecado todos los días y no permitió que el miedo, las preocupaciones, los problemas, el estrés, la depresión terminara con su vida. Mejor puso su vida en tus manos y tú lo sacaste de esa terrible depresión en la que se había metido. Oh Padre, si hay alguien que me está escuchando ahora también está luchando con la depresión, extienda tu mano poderosa para sacarla de esa situación terrible. Si alguien te está clamando ahora, úsala, oh Padre. Si alguien está ahora clamándote a ti por ayuda, seas tú quien salve a esa persona. Nosotros no tenemos ese poder, pero tú sí puedes hacerlo. Y ahora quiero poner a esa persona en tus manos y seas tú quien libre, salve y le coloque paz en su corazón, porque lo pedimos en tu santo nombre. Amén.